Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra, gracias a Dios. Me da muchísimo gusto poder estar reunidos una vez más, también con ustedes que nos hacen el favor de estar con nosotros aquí en esta comunidad digital de oración con las Sagradas Escrituras, la Lección Divina. Y seguimos avanzando. Ya estamos entrando en la recta final de este año litúrgico. La verdad es que vamos a tomar las lecturas del próximo domingo, que es el 31º. Ave María. Ya, estamos, ahora sí que estamos a la puerta. A la puerta. ¿No? Entonces, pues ojalá que cerremos este año litúrgico con todo el ánimo, con todas las ganas, para poder empezar el siguiente, pues también así, ¿no? Con una gran disposición. Este ciclo litúrgico es el ciclo B y pues como te decía nos toca el Evangelio de San Marcos. Entonces, ¿qué te parece que nos vamos al primer paso? Me parece muy bien. ¿Qué es? La lectura. Y bueno, pues entonces tomaremos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, los versículos del 28 al 34. Adelante, por favor. Uno de los maestros de la ley, que oyó la discusión y se había dado cuenta de lo bien que Jesús les había respondido, se acercó para preguntarle: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces el maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es el único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús, al darse cuenta de que había respondido con acierto, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, pues como siempre podemos apoyarnos en la primera lectura, que en esta ocasión está tomada del Deuteronomio, en el capítulo 6, los versículos del 2 al 6. Correcto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, fíjate que el libro del Deuteronomio, ¿no? Haz de cuenta que es como ya el resumen, lo voy a decir de esta manera, ¿no? De lo que sería la ley, haz de cuenta, claro. Pero ya dentro de una reflexión, o sea, no es así la ley como enumerada nada más, sí, sino ya cuenta, reflexionada. ¿no? Sino ya reflexionada. Entonces, es un momento en el que Moisés se está dirigiendo a Israel y entonces le está recordando a través de la lectura del mandamiento que oyes decir a Jesús en el Evangelio. Así es. Haz de cuenta precisamente cuál es la alianza. ¿No? Y entonces, si nosotros sabemos, ahora sí que como banco de cultura general, ¿no? El capítulo 4, que es propiamente sería desde del capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, eso es lo que se llama el Shema Israel. Ajá, escucha Israel. ¿Por qué se llama Shema Israel? Porque precisamente en el versículo 4 te dicen escucha Israel, ¿no? Y es Shema, es escuchar, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros debemos como de pensar, haz de cuenta, es como, ¿qué significa escuchar? ¿Sí? Claro. Entonces, no es nada más así como que sí oí, ¿no? O sí entendí, ¿no? Haz de cuenta, sino, fíjate cómo termina el versículo 6, que es ahí donde termina la primera lectura. Dice, graba en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Así es. Haz de cuenta, ¿no? Y entonces, lo que te están diciendo aquí es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza. Graba en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Así es. Entonces es como, haz de cuenta, lo veo yo así, es la expresión de la alianza. Claro. ¿Sí me explicó? Ese primer mandamiento para nosotros. Claro. Es la expresión de la alianza de Dios, ¿no? Sí, sí. Tienes que grabarlo en tu corazón y vivir entonces de esa manera. Claro, ahora se le llama, bueno, digamos que el concepto técnico es una escucha activa. Exactamente. No nada más que te llegue el concepto y que entre, como decían las abuelitas, que te entre por un oído y te salga por el otro, sino que tiene que hacer una escala, es decir, entra por un oído, baja al corazón, ahí lo acoges, lo grabas, como dice la palabra, y bueno, pues ya después ni siquiera sale por el otro, sino que sale convertido en obras o convertido en acciones concretas. Exactamente, y entonces desde ahí, haz de cuenta, si tú te fijas en todo eso que es del 4 al 9, sí. Si no, vamos a leer del 4 al 6, tú lo que ves es que, haz de cuenta, aquí no dice nada o no hace referencia al amor al prójimo. Es correcto, es nada más como la primera parte, como ¿no? la primera parte, ¿no? Entonces es Jesús, en ese sentido, el que ya en el Evangelio introduce ese, porque dice, el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces desde ahí, haz de cuenta que está precisamente Jesús ya ahorita ya en el Evangelio plantea, ¿no? Sí. Que el amor a Dios pasa por el amor al prójimo. Claro. Oye, y que es muy propicio porque hace unos cuantos días, ¿no? El Papa Francisco nos ha regalado su cuarta encíclica, Dilexit Nos, que precisamente habla, o sea, Dilexit Nos significa nos amó. Y la encíclica habla sobre el amor humano y divino del corazón de Jesús, pero hay ciertos puntos en particular que nos pide que no nos tardemos en expresar el amor a Dios en el hermano, ¿no? Entonces, digamos que esta palabra es tan actual que el mismo Papa nos ha regalado una encíclica nueva, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Del amor de Dios y del amor al hermano como un complemento, no como cosas distintas. Y yo creo que vale la pena entenderlo así. Nosotros debemos amar a Dios en los hermanos. Exacto, ¿no? Entonces, si tú te fijas, el maestro de la ley que está aquí, en ese sentido discutiendo con Jesús, en el Evangelio va a decir eso, ¿no? O sea, ya a partir del versículo 33 está como él reflexionando, o sea, realmente como hablando escuchó a Jesús, como escuchando, y entonces él dice, tienes razón, y entonces viene una de las frases más famosas del Antiguo Testamento, que es, misericordia quiero y no sacrificios. Aquí lo dice de una manera distinta porque dice, amar a Dios en ese sentido y amar al prójimo, dice, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sí? Claro. Entonces el mismo maestro de la ley, en ese sentido, le reconoce a Jesús que tiene toda razón, ¿no? Entonces, para nosotros los cristianos, pues sí, no se puede separar el uno del otro. Así es. Maestra, qué cosa tan linda. Ojalá que también nos demos tiempo de leer Dilexit Nos, no es tan grande. Son 5 capítulos, son 120 numerales, o sea, no es así demasiado. Pero yo creo que nos puede preparar muy bien para este final de ciclo litúrgico, para poder llegar a la fiesta de Cristo Rey, amando al prójimo y amando a Dios con todo, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo. Pues, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es la oración. Y bueno, tomamos el Salmo como cada ocasión. En este momento pues es el Salmo 17, que dice así: yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza.
el Dios que me protege y me libera. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Agradezco a Dios el podernos reunir como siempre a meditar su palabra y le pido al Señor que grabe estos 2 mandamientos en mi corazón y que entonces el amor que yo le tengo a Dios se transforme en amor para mis hermanos. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque me amas profundamente, me muestras tu amor y me permites servir a Dios, servirte a ti en mis hermanos, es decir, amarte a ti en mis hermanos. Te pido de corazón que grabes esto en mi corazón para que nunca se me olvide que amando a mi hermano te puedo amar a ti que estás en él, pero que nunca se me olvide que primero que nadie y el amor más grande que existe es el tuyo para mí y que yo debo corresponderte siempre. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues nos apoyamos de la segunda lectura, que en esta ocasión está tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, los versículos del 23 al 28. Así es. Sí. Bueno, pues yo me voy a quedar, pues de cuenta, en ese sentido ahorita la carta nos está hablando de las diferencias entre el sumo sacerdocio del Antiguo Testamento y el sumo sacerdocio de Cristo. Claro. Entonces, como haciendo una relación con lo que hemos estado platicando de la ley, yo me voy a quedar con el último versículo, que es el versículo 28, donde te dicen, la ley establece sumos sacerdotes a hombres débiles, ¿no? Así es. En cambio, la palabra del juramento, y en ese sentido la promesa de salvación, que es posterior a la ley, establece al Hijo, a quien Dios hizo perfecto para sí. Sí, coincido contigo. Sí, y es que esta frase nos recuerda pues que los sacerdotes humanos tienen debilidades, pero el sumo sacerdote, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pues es quien los sostiene a ellos y a nosotros en todo momento, ¿no? Entonces sí, ok, coincido. ¿Y del Evangelio, maestra? Y del Evangelio, pues me voy a quedar precisamente con me voy a quedar, fíjate, bueno, es que no está difícil aquí. Sí. Pero fíjate que a mí me gustó mucho la respuesta que da Jesús, ¿no? Cuando ya el maestro de la ley como que dice, ya entendí, ¿no? Sí, sí. Y entonces Jesús dice, no estás lejos del reino de Dios, ¿no? Claro. En ese sentido, es como, si tú te fijas, yo siempre lo digo de esta manera, es como, aquí Jesús nos cuenta una receta secreta, ¿no? Claro. O sea, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Pues practicar eso, ¿no? Y sobre todo yo creo que el amor al prójimo, más que otra cosa, sí, ¿no? Entonces, pues es no estar lejos del reino de Dios. Muy bien. Yo me voy a quedar con el 33, que es la respuesta, ¿no? Así como la meditación, como el entender, como lo que piensa hablando, ¿no? Y entonces sale eso que está en el corazón, ¿no? Que dice, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Porque siento que es esa frase como que engloba pues la acción más concreta que podemos hacer, ¿no? Entonces, me quedo con esto y pues nos tiene que llevar a acciones concretísimas, ¿no? Correcto. ¿Cuál va a ser la tuya? Pues fíjate que es pensar en el prójimo, o sea, lo que yo quiero más bien hacer es que luego uno piensa que el prójimo es su familia o eso, ¿no? Pero es como, o sea, como quiero yo esta semana ser consciente de mi prójimo y sus necesidades, ¿no? Entonces, pues cuando estoy en la casa, mi madre santa, ¿no?
pero cuando estoy afuera, ¿no? O sea, en ese sentido, el prójimo es el que está a mi alrededor. El próximo, sí, correctamente dicho. Y entonces es como realmente abrir mi corazón, ¿no? Y realmente descubrirlos, ¿no? Y pues ponerme a su servicio. Claro. ¿No? Sin que se note. Claro. Fíjate que yo coincido contigo en todo momento cambiarme los lentes de el otro por el próximo, ¿no? El prójimo. Y si algo le he aprendido al señor obispo en las visitas pastorales es eso, que hace mucho énfasis en servir a Dios en el hermano, de amar a Dios en el hermano, ¿no? Entonces, pues eso, esta semana pondré mucho énfasis en servir a Dios en el hermano, en amar a Dios en el hermano, y el hermano implica el que va manejando junto de mí, el que va caminando junto de mí, o sea, sí, efectivamente primero la familia, pero cuando te sales del núcleo familiar, ¿no? Y vas de camino de casa al trabajo, de casa al apostolado, de casa a la iglesia, al templo, pues el próximo es el que está al lado, ¿no? Entonces haré un poco más de énfasis en eso, ¿no? Aún manejando, aún caminando, servir a Dios y amar a Dios en el hermano. Correcto. Maestra, pues qué bonito este domingo nos habla del amor de Dios, ¿no? O sea, amar a Dios y recordar que o sea, si nosotros podemos amar a Dios es porque Él primero nos ha amado y nos pone en el corazón ese amor para que con ese amor le amemos a Él, en el hermano y en nosotros mismos, porque hemos omitido la parte que dice, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ojo, también es importante aprender a amarnos a nosotros mismos para que amemos a Dios que esté en nosotros. Correcto. ¿No? Sí. Pero bueno, pues este domingo será un domingo de mucho, mucho amor. Ojalá que también pues nos demos una vueltita por ahí por Dilexit-nos, que la encuentran en vatican.va. Ya empieza a haber material sobre ella, sobre esta encíclica, que nos puede complementar muy bien, ¿no? Esta oración con la Sagrada Escritura. Bueno, pues ojalá que la próxima semana estemos también aquí listos para seguir meditando, contemplando, orando con las Sagradas Escrituras. Gracias, maestra Olguita. A ti, maestra. Que Dios los bendiga mucho. Gracias a ustedes que están en esta comunidad de oración, esta comunidad digital. Que Dios los bendiga mucho.